el tema que nos convoca en la clase de hoy, Bamidbar, Shavuot y la sanidad de los tumores del alma. Ese va a ser el tema que vamos a tratar en la clase de hoy. Bamidbar, Shavuot y la sanidad de los tumores del alma. Vamos a explicar este tema en sentido general. Bamidbar es el nombre de la sección de nuestra Sagrada Torah en el exilio que se corresponde con este Shabbat. Shavuot, porque terminando este día de Shabbat, terminando esta fiesta de Shabbat, hoy entramos en la fiesta de Shavuot. Pegamos hoy Shabbat semanal con el otro Shabbat de Shavuot, la fiesta de las semanas. Y lo siguiente del tema es sanando los tumores del alma. ¿Qué es esto de los tumores del alma? ¿Y qué relación guarda esto con Shavuot y con Bamidbar? Este es precisamente el dabar de la clase de hoy. Es el logos de la clase de hoy. Es el asunto que está para desarrollarse, para encarnarse. Es decir, hacer realidad lo que ha sido planeado de antemano para este shiur, para esta clase de hoy. Así que vamos a comenzar con Bamidbar. La lectura de la Torah recibe el nombre de Bamidbar por las palabras con las cuales inicia el texto hebreo. Vaidaber Adonai el Moshe Bamidbar Sinaí Beohel Moed. Así es que dice el texto hebreo. Habló el Eterno a Moshe en el desierto de Sinaí en la tienda del encuentro. ¿Y qué le dijo Dios? Dios le dice a Moshe que hiciera un censo detallado de las tribus del pueblo de Israel, excluyendo a los levitas. Y de acuerdo con esta cifra, la cantidad de varones listos para ser llamados al servicio militar era de 600,550 hombres. Esos fueron los varones censados. 600,550 hombres. Entonces, Hashem le mostró un plano a Moshe de cómo debía ubicarse físicamente cada tribu en relación con el Mizkan. Y basado en esa revelación que Hashem le entrega a Moshe Rabenu, al oriente del santuario debían acampar 3 tribus: Yehuda, Isachar y Zabulón. Al sur debían acampar las tribus de Rubén, de Simeón y Gad. Hacia el occidente, las tribus de Efraín, de Manasés y de Benjamín. Y finalmente, hacia el norte, las tribus de donde yo vengo, de Dan. La tribu de Dan, de Aser y Neftalí. De modo que si podemos tomar estas palabras que te comparto hoy y transformarlas en un dibujo halógeno aquí en el aire, podemos ver que el campamento tenía forma de cuadrilátero. El Mizkan en el centro y las tribus alrededor. Posteriormente, Moshe Rabenu recibe la instrucción divina de hacer un censo de todos los primogénitos. Todo el que abrió matriz fue censado. ¿Para qué fueron censados? Fueron censados inicialmente para que fuesen los sacerdotes de Israel. Así que en un inicio, el que abría matriz, el varón que abría matriz en Israel, iba a ser el sacerdote, iba a ser la familia sacerdotal. Luego pasaron ciertas cosas que pasaron
y estos primogénitos fueron sustituidos por los levitas. De ahí que todo hijo varón de la casa de Israel que abre matriz, es decir, primogénito, hay que hacerle una ceremonia de rescate para que no tenga la responsabilidad del sacerdocio sobre sus hombros. Y a esta ceremonia de rescate se le dio el nombre de Pidyon Javem, rescate del primogénito, que es válida incluso en forma de memorial hasta el día de hoy. Este es más o menos el tema que ocupa nuestra parashá. Vamos a mirar ahora a Shavuot, porque el tema ¿cuál es? El tema es Bamidbar, Shavuot y los tumores del alma. Ese es el tema. Explicamos someramente Bamidbar y vamos a explicar ahora un poquito de Shavuot y así ir llevando la clase según el tema. ¿Qué cosa es Shavuot? Shavuot es el plural en hebreo de Shavua. Shavua en hebreo significa semana, por eso nos decimos Shavua Tov, buena semana. Shavuot, lingüísticamente hablando, significa semanas, porque es el plural. ¿Por qué semanas? Porque el Eterno ordenó que luego del Shabbat de Pesach se contaran 7 semanas, que son 49 días. Y entonces, al llegar al día 50, que este año ocurre precisamente hoy, a la caída del sol, santificamos la fiesta de las semanas, Shavuot. Como son 7 semanas completas, desde el punto de Pesach hasta la llegada de esta festividad, esta fiesta que se inicia esta noche a la caída del sol, se conoce como la fiesta de Shavuot. ¿Cuánto está conmigo hasta aquí? All right. Dado que esta fiesta inicia al concluir las 7 semanas, que son 49 días, es decir, el día 50, el día 50 es el día de celebrar Shavuot. ¿Qué pasó? Que cuando la Biblia hebrea fue traducida al griego, unos 3 siglos antes del nacimiento de Yeshua, los años 200 y tantos antes del nacimiento de Yeshua, los 70 sabios judíos que tradujeron la Biblia hebrea al griego, cuando llegó Shavuot, pusieron Pentecostés en griego. Porque en griego, Pentecostés significa 50. Y como el griego era la lengua popular en toda la cuenca del Mediterráneo, entonces Pentecostés vino a ser conocido como Shavuot, la fiesta judía de la semana. Si hoy día Shavuot se conoce más por Pentecostés que por Shavuot, debido a la influencia de la lengua franca que había en la cuenca romana, en la cuenca del Mediterráneo, en aquella época del Imperio Romano, como ya he explicado. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? All right. ¿Cuál es entonces la relación entre Bamidbar en el desierto con Shavuot y la fiesta de las semanas o Pentecostés? Shavuot está relacionado vía la tradición judía con la entrega de la Torá en Sinaí. Hay una relación entre Shavuot y la entrega de la Torá en el desierto de Sinaí. Y digo la tradición judía como una referencia a la bien conocida Torá oral. Año tras año, celebramos el día de Shavuot con celebraciones especiales. Hay en las sinagogas hay lecturas especiales, hay un banquete festivo como el que vamos a tener mañana acá, que vamos a tirar la casa por la ventana. Ese festival de mañana, que vamos a tenerlo aquí, Bezrat Shem, es un banquete festivo donde privan
los productos lácteos. La leche, el queso, ¿okay? Los dulces de leche. Le damos permiso para romper todas las dietas mañana. Arroz con leche, 3 leches, 5 quesos, de todo mañana. Ahora, les tengo una linda sorpresa. La Torah no menciona nada de eso. Cero. En la Torah, Shavuot es una fiesta agrícola. Nada que ver con la Torah. Nada que ver con la entrega de la Torah. Cero. Shavuot es una fiesta agrícola en Israel. Está precedida por traer el homer, una medida cúbica, una cesta, donde se colocaba la gavilla de la cebada madura para el comienzo de la cosecha de ese año. Entonces, ese homer, esa primera gavilla, era llevada al templo y los sacerdotes la mecían delante de Hashem. La agitaban delante de Hashem como un memorial de gratitud, de acción de gracias. Y a partir de ese momento que los sacerdotes tomaban esa primicia y la mecían delante de Hashem, se contaban 7 semanas y al final de esas 7 semanas, entonces llega el festival de Shavuot. Así que, agronómicamente, Shavuot marca la maduración de la cosecha principal, la cosecha de trigo, por lo que también se llama la fiesta de los primeros frutos. Es otro nombre que recibe la fiesta. No hay nada, escuchen esto, no hay nada en toda la Torah, no hay nada en toda la Torah que dé la más mínima idea de que Shavuot tiene que ver con la entrega de la Torah en Sinaí. No existe eso. No hay nada en la Biblia hebrea que sugiera esa conexión. La razón por la cual relacionamos Shavuot con la entrega de la Torah no está en la Biblia escrita. Entonces, ¿dónde está entonces? ¿Por qué lo hacemos? Está en la Biblia oral. Está en la Biblia oral que fue preservada por los intelectuales fariseos del partido de Hillel de Babilonia, que reemplazaron a los sacerdotes, a los levitas, luego de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. En otras palabras, para los días de Yeshua en Israel existían 2 tipos de liderazgo. Y esto es muy importante que tú lo conozcas. Para los días de Yeshua existían en Israel 2 tipos de liderazgo. Estaba el liderazgo religioso y estaba el liderazgo laico. El religioso estaba formado por los sacerdotes y levitas. Lógicamente, los sacerdotes y levitas tenían su mundo de influencia alrededor del templo y de los oficios que se daban en el templo. El liderazgo laico estaba formado por los intelectuales judíos de las diferentes sectas, o para decirlo con una palabra moderna, de las diferentes universidades judías que existían en aquellos días. Estaban los laicos intelectuales de la Universidad Jubilea, por ejemplo. Estaban los laicos intelectuales de la Universidad de Qumran. Estaban los laicos intelectuales de la Universidad de los Libertinos, que eran helenistas. Estaban los laicos de la Universidad de Hillel el Babilonio, de la secta de los fariseos. Y cada una de estas sectas o escuelas tenían 2 Biblias. La primera Biblia era la común para todos, es la que tenemos hasta este día con nosotros, la Torá de Moshe Rabbeinu. Esa es la primera Biblia. Todos la tenían. Pero todos tenían, además de esta primera Biblia, una segunda Biblia, una segunda Torá, la tradición,
es decir, la explicación de la Torá de Moisés realizada por los maestros e intelectuales que dirigían esas escuelas, sectas, universidades o partidos políticos en Israel. Y esta segunda Torá o Torá oral se pasaba, como la palabra lo dice, Torá Shebe'al Peh, por la boca, oralmente, no se escribía. Se pasaba de forma verbal de maestro a estudiante. Y de ahí que formaba una larga tradición de prácticas y costumbres que tenían como intención, como meta, explicar de la mejor manera posible la Torá escrita que todos tenían en común. Cuando el segundo templo fue destruido, la explicación de la Torá dada por las diferentes escuelas sufrió un severo daño. Se perdieron, la mayoría se perdió. Ahora han empezado a aparecer con la ayuda de la arqueología. Ahora sabemos, por ejemplo, muchísimo de la Torá oral de la escuela de los jubileos. Ahora sabemos muchísimo de la Torá oral de la escuela de los esenios. Sin embargo, los que mejor preservaron sus creencias y prácticas judías fueron, ¿sabes quién? Los netzaritas. Los netzaritas, que eventualmente preservaron muchas de las enseñanzas de nuestro Santo Maestro, y los fariseos de la escuela de Hillel, que eventualmente preservaron también la enseñanza de sus maestros y nos la legaron a través de esos grandes documentos que conocemos como la Mishnah, los Midrashim, el Talmud de Babilonia, el Talmud de Jerusalén, etc. Hoy día tenemos aquí una riqueza extraordinaria, tan extraordinaria que yo diría es patrimonio de la humanidad. Mira esto, tenemos los escritos de los jubileos y sus escuelas allegadas, como son la escuela del profeta Ezra, de la sabiduría de Salomón, Enoc 1, Enoc 2, Enoc 3. Tenemos el libro de los esenios, todos los escritos de los esenios. Tenemos los escritos de los netzaritas. Tenemos las cartas apostólicas. Tenemos los masoretas. Tenemos los escritos de Flavio Josefo. Tenemos los escritos del rabino Hillel de Babilonia a través de la Mishnah, a través del Talmud, tanto del Jerusalén como el de Babilonia. ¿Tú te imaginas el valor de esta riqueza literaria? Es realmente extraordinario. Ahora, es importante conocer la relación entre todos estos escritos, porque fue prácticamente en medio de ellos que vivió y enseñó nuestro Santo Maestro. Porque incluso en el caso de Josefo, de Flavio Josefo y de la Mishnah y el Talmud, que se escribieron muchos años y en algunos casos siglos después de Yeshua, estos escritos contienen y reflejan temas que eran orgánicos en los días de Yeshua. ¿Cuánto está conmigo hasta acá? Es algo realmente fascinante. Uno de los puntos de controversia que existían entre estas diferentes escuelas o partidos o academias de estudio tenía que ver precisamente con la fecha de las festividades. Había mucha controversia sobre eso. Por ejemplo, los fariseos de Qumran seguían el calendario de las fiestas bíblicas de la Torá que ofreció la escuela de los jubileos. Yeshua, por ejemplo, tiene el Seder de Pesaj, al que se refieren los evangelios sinópticos, en la fecha sugerida por los intelectuales de la Academia de los Jubileos. Mientras que el escritor o los escritores del Evangelio de Juan defienden otra fecha. Para ellos, para los que escribieron el Evangelio de Juan, la fecha correcta fue la dada por los fariseos de Hillel. Entonces, para esa fecha, la cena de Pesaj que guardaban los jubileos no era la correcta. No vale. Y es por eso que en el Evangelio de Juan, la cena de Pesaj no ha ocurrido todavía cuando Yeshua muere.
Así que en los evangelios sinópticos, en Marcos, en Lucas, en Mateo, Yeshua muere después de haber comido Pesaj. Pero en el evangelio de Juan, la fiesta de Pesaj no ha llegado todavía. Así que, según una escuela, Yeshua muere después de haber comido Pesaj. Y según otra escuela, Yeshua muere antes de haber llegado la fiesta de Pesaj. Por eso es que cuando tú lees en los evangelios canónicos, por ejemplo, cuánto he deseado comer esta Pascua antes que muera, refleja la tradición de una escuela. Pero ¿qué pasa con Juan? Cuando tú llegas al evangelio de Juan, en el capítulo 18, te vas a encontrar con un texto que dice: entonces llevaron a Yeshua de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. O sea, lógicamente tú te preguntas, pero si Yeshua ya comió la Pascua, ¿cómo dicen que no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua? Aquí hay una contradicción. No hay ninguna contradicción. Ambas versiones son correctas, solo que los evangelios sinópticos siguen una tradición y el evangelio de Juan sigue otra tradición para la manera de contar el tiempo en relación con las festividades. ¿Cuánto está conmigo hasta acá? All right. Aclarado esto, para no dejar lagunas y volviendo a Shavuot, a Pentecostés, ¿qué dice la Torá? La Torá relata que en la tercera luna, después de la partida de los hijos de Israel de Egipto, ese mismo día entraron al desierto de Sinaí. Éxodo 19. No está del todo claro si la expresión ese mismo día, después de la tercera luna, ¿cuántos son 3 lunas nuevas? 3 meses, ¿verdad? Dice, en la tercera luna nueva, quiere decir, al tercer mes, después de la partida de los israelitas, ese mismo día entraron en el desierto Sinaí. Eso se recalca allí. Ahora, si la expresión resaltada, el primer día del tercer mes del año, o el primer día del tercer mes después de su partida, ¿cuál de las dos es la traducción correcta? Si es lo primero, o sea, el primer día del tercer mes, entonces alguna fecha en ese tercer mes parece razonable para el evento de Sinaí. Aún así, nuestra identificación del festival agrícola llamado Shavuot con la fecha de la entrega de la Torá es inquietante debido a la ausencia de cualquier evidencia de esta festividad corroborada por la Torá. En otras palabras, no hay evidencias en la Biblia escrita de que Shavuot tenga que ver con la entrega de la Torá en Sinaí. Y entonces, si esto es así, ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es la razón? Esta es una de las cosas que hay que aprender, especialmente aquellos que están regresando a sus raíces hebreas de su fe. Si tú aprendes esto, ya has dado el primer paso en tu retorno correcto a la fe hebrea. ¿Y qué es lo que tienes que aprender? Especialmente ustedes que son nuevecitos acá. Lo que tienes que aprender es esto: las palabras escritas de la Torá nunca cuentan toda la historia. ¿Estás escuchando? Toda la traba. Las palabras escritas de la Torá no cuentan toda la historia. ¿Cómo así? ¿Cómo lo escuchas? La Biblia escrita no cuenta toda la historia. Porque detrás de la Biblia escrita existen varias Biblias más rodeando el texto bíblico que no están escritas. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? El judaísmo sostiene que desde el principio el texto escrito de la Torá vino acompañado por tradiciones interpretativas
a las que se hace referencia colectivamente en hebreo como la Torá de la Torá. Es decir, las cosas que debían transmitirse oralmente de generación en generación en generación. Y esas historias y esas tradiciones interpretativas de la Torá se preservaron por diferentes escuelas, por diferentes academias. Pensar de otra manera es caer en un literalismo que destruye toda la riqueza del judaísmo. La simple verdad es que tú no vas a llegar muy lejos en el judaísmo excepto que tengas en cuenta la Biblia oral. Ni siquiera podemos presentar, esto es tan serio, Rabotai, esto es tan serio que ni siquiera podemos presentar pruebas razonables de Yeshua como el Mesías a menos que recurramos a la Biblia oral. Si tú quitas la Biblia oral, no hay forma de probar que Yeshua es el Mesías. ¿Cómo así? Así. Y te voy a dar un ejemplo. ¿De quién tiene que ser el hijo del Mesías? De David. ¿Y de quién es hijo David? De Isaí. ¿Y de quién es hijo Isaí? De Obed. ¿Y de quién es hijo Obed? De Boz. ¿Y quién fue la madre de Obed, de quien Boz lo engendró? Ruth. ¿Y de dónde era Ruth? La moabita, era de Moab. ¿Y qué dice la Torá escrita de los moabitas? En Deuteronomio 23 está escrito: no entrarán los moabitas en la congregación de Israel. Moshe Rabenu escribió en Deuteronomio 23: no entrarán los moabitas en la congregación de Israel. Y si ningún moabita puede entrar en la congregación de Israel, y Ruth es moabita, ¿qué legitimidad podría entonces tener Obed, que viene de Ruth? Isaí, que viene de Ruth la moabita. David, que viene de Ruth la moabita. Y Masías ben David, que viene de Ruth la moabita también. Según la Torá escrita, los descendientes de moabitas no pueden formar parte del pueblo judío. ¿Cómo puede entonces Yeshua calificar para ser el Mesías si su ancestra fue una moabita y es la madre la que da la judeidad y Ruth no era judía? La respuesta no está en la Torá escrita. La respuesta está en la Torá oral, que nos enseña que Boz, el juez de Israel en aquellos días, y los jueces que él dirigía y que era como la corte suprema de Israel en aquellos días, cuando llegaron al caso de Ruth, interpretaron la Torá de la siguiente manera: califica a Ruth para ser redimida y aceptada como conversa en nuestro pueblo judío. Analizaron el texto de Devarim, de Deuteronomio 23, que prohíbe la entrada de los moabitas, y entonces llegaron a este veredicto: el texto se refiere a los varones, no a las mujeres de Moab. Las mujeres, probada su conversión, pueden entrar al pueblo de Israel. Y sobre esa base de la interpretación preservada en la Torá oral de los fariseos, la conversión de Ruth es kasher, Obed es kasher, Isaí es kasher, David es kasher y Yeshua es kasher. Quitas la Torá oral y Yeshua es un bastardo. Y también David, su padre, un bastardo. Y también Isaí, también Obed. En otras palabras, quitas la Torá oral y destruyes toda la línea mesiánica de Israel que viene de la casa de David, y toda esa línea se vuelve bastarda, excepto que te fundamentes en la Torá oral. Es por eso que te decía que las palabras escritas de la Torá nunca cuentan toda la historia. Y si tú no estudias y entiendes la Torá oral,
transmitida de maestro a estudiante y que preserva el significado del texto escrito dado por las diferentes escuelas, no entenderás nunca ni el judaísmo, ni el Nuevo Testamento, ni la Misná, ni el Talmud, ni nada relacionado. Me podría pasar el día entero aquí citando ejemplo tras ejemplo. Eso lo dejamos para la yeshiva, porque el tiempo aquí es un factor. Hablaré de eso tal vez en otro momento, pero es importante que tú sepas eso. La Biblia escrita no cuenta toda la historia. Y esto es así del Shabbat, esto es así de Pesach, esto es así de Shavuot, esto es así de Rosh Hashanah, eso es así de Yom Kippur, eso es así de Sukkot, eso es así de los días sagrados. Entonces tú puedes decirme, pues yo no acepto eso. Pues sigue allá en el cristianismo, pues. Pero acá en la casa de Israel es así. Y tú no puedes venir y cambiar lo que llevamos 4,000 años siguiendo este principio. ¿Cuánto entiende lo que estoy hablando? Les voy a decir más. Apenas hay un verso, un texto en las leyes de la Torá que no haya sido explicado con alguna tradición de interpretación que lo acompañe. Y en ocasiones esas tradiciones están en desacuerdo con el significado literal de la Torá. Por ejemplo, la Torá escrita dice ojo por ojo y diente por diente, quemadura por quemadura. ¿Qué significa eso? Ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura. Según lo explican los sabios del Talmud de Babilonia, significa que si alguien golpea a otra persona injustificadamente y le provoca que pierda la visión o le rompe un diente o le causa una quemadura, el delincuente tiene que pagar compensación monetaria. Pero no significa literalmente que hay que sacarle el ojo al que ofendió, o que hay que romperle un diente, o que hay que darle una quemada también, y que ya eso paga. No es sacarle un diente, es que tienes que pagar los gastos médicos que le causaste. Es que tienes que pagar ahora todo el desastre económico que le creas a una persona que ahora tiene un solo ojo para trabajar. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando acá? Entonces, ojo por ojo significa no ojo por ojo. Diente por diente significa no diente por diente. Quemadura por quemadura significa, Juanito, no quemadura por quemadura. Lo mismo aplica a Shavuot. La tradición estipula que si bien la Torá parece estar diciendo que el conteo de 7 semanas debe comenzar el día después del sábado semanal, lo que realmente significa es el día después del sábado, que es un Yom Tov, del primer día de Pesach, de la Pascua. Porque acuérdate de algo, los días festivos son Shabbat también. Shavuot es un Shabbat especial, no es el Shabbat semanal, pero es un Shabbat especial, no se puede trabajar en Shavuot. De la misma manera que está prohibido trabajar en el Shabbat semanal. Por eso es que debes conocer que las palabras escritas de la Torá no cuentan toda la historia. Mejor dicho, como dicen mis amigos colombianos, mejor dicho, las palabras de la Torá solas no son suficientes. Así que disfrutamos de Shavuot como este gran festival que es, pero si lo piensas, te darás cuenta que tiene otro mensaje. Lo que te estoy enseñando hoy en esta clase es que detrás del texto literal de Shavuot hay otro mensaje oculto que tiene que ver con la entrega de la Torá. En otras palabras, Shavuot es sobre todas las cosas el día de la entrega del resto de la Torá. ¿Cuál es entonces la relación entre Bar Midbar en el desierto y Shavuot, la entrega de la Torá? Vamos a tratar de explicarlo con una analogía moderna, típica del hombre del siglo XXI. ¿Cómo es la vida del hombre del siglo XXI?
bien ocupada, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Judy, ¿no es bien ocupada? El corre-corre. Esta es la época del corre-corre. Te levantas corriendo. La escuela, los niños, el desayuno, el trabajo, que buscar los niños, que regresar a la casa, que la cena en la familia, que los compromisos sociales, que el cumpleaños de la prima Julita, que el cumpleaños del tío, que la boda de Mengano, que la graduación de Chico acá, que corre para aquí, que corre para allá. ¿Cómo nos la pasamos? Corriendo. Corriendo. Los días parecen que se nos van de las manos. ¿Cuál fue la estrategia del faraón? Preste mucha atención a esto. ¿Cuál fue la estrategia del faraón? Mantener a los judíos esclavos y mantenerlos lo más ocupado posible desde la salida del sol hasta el ocaso. ¿Para qué? Para no permitir que pensaran. Tenerlos tan ocupados que no hubiese tiempo a la introspección. ¿Ok? Al crecimiento que los hiciera merecedores de la redención. Y esa es la estrategia de los comunistas, por ejemplo. Mantener a la gente esclava. Y entonces, ¿qué hacen? Les racionalizan la comida para causar escasez de todo. Los países comunistas es escasez de todo. Escasez de transporte, escasez de alimentos, escasez de medicina, escasez de combustible. ¿Para qué? Para que la gente no pueda pensar, que la gente no pueda reflexionar, que no se les ocurra rebelarse, porque por mucho que un pueblo quiera ir a las calles y protestar, si se extienden esos periodos de tiempo, llega un momento que ya no puede, por una simple razón: no tiene comida. Te vas a la calle a protestar bajo el sol, perdiste 3,000 calorías, llegas a la casa y no hay comida. ¿Cómo voy a salir a protestar al día siguiente? No tengo fuerza, no hay transporte. Entonces la gente se cansa. Esa es la estrategia del faraón. Y es la estrategia que está detrás del sistema comunista en Cuba, detrás del sistema comunista en Venezuela. ¿Cómo me explicas que Venezuela, el país con la mayor reserva de petróleo del mundo, haya que hacer cola para comprar un poco de combustible? ¿Cómo me lo explica? Es parte de la estrategia del faraón, solo que en tiempos modernos. Tener a la gente ocupada en su esclavitud, pensando solamente en cómo voy a resolver un pedazo de pan para traer a la casa, a fin de que no puedan pensar, que la gente no tenga tiempo para reflexionar. Y entonces, mientras la gente no tiene tiempo para pensar, sino a ver cómo resuelvo un pedazo de pan, yo me voy apoderando, voy ocupando el poder y los voy oprimiendo más. Y cuando esto se produce por mucho tiempo, causa un síndrome psicológico de dependencia tan grande, que cuando esa gente esclava, sin pan, sin libertad, sin combustible, viene luego el gobierno y le da una migajita por aquí y por allá, la misma gente, pero que ahora está destruida emocional y psicológicamente, ¿cómo reacciona? Qué generosa es la revolución. Me aumentaron 2 onzas de pan a la semana. Imagínate qué generosa es la revolución. ¡Viva la revolución! Y esa es la mentalidad que el faraón buscaba y que buscan los comunistas, los Castro, los Chávez, los Ortega, los Petros, los faraones modernos. La estrategia de los comunistas rusos. Por ejemplo, Stalin. Se cuenta que en una de sus reuniones, Stalin solicitó que le trajeran una gallina. Y la agarró fuerte con una de sus manotas y con la otra empezó a desplumar a la gallina. Y la gallina, desesperada por el dolor, intentaba irse, pero no podía, por supuesto. Y así, delante de sus estudiantes, Stalin logró quitarle todas las plumas a la pobre gallina. Y entonces, desplumada, le dice a los estudiantes de su partido comunista: ahora observen lo que va a suceder. Puso la gallina en el piso y se alejó de ella un poco.
Y agarró en su mano, puso en su mano, en su puño, un poco de granos de maíz, de trigo, y sus colaboradores observaban asombrados cómo la gallina, asustada, adolorida, sangrando, corría detrás de Stalin para comerse los granitos de trigo que él le iba echando de su mano. Y la gallina lo seguía por todos lados. Entonces Stalin mira a sus ayudantes, quienes están todos sorprendidos, y les dice: así de fácil se gobierna a los estúpidos. ¿Vieron cómo me seguía la gallina a pesar del dolor que le causé? Así son la mayoría de los pueblos. Siguen a sus gobernantes y políticos a pesar del dolor que les causan por el simple hecho de recibir un regalo barato. Un poquito de comida, una jabita para 2 días, o para comprarle un voto, como hacen en Dominicana los corruptos que están allí gobernando. Que cuando llegan las elecciones van a los barrios pobres, pisoteándole su dignidad humana causada por este daño psicológico de años y años en ese sistema. Vienen con una bolsita y 2 o 3 sandwichitos y una Coca-Cola para que les firme el voto y perpetuarse en el poder. I had to hold myself. Así estaban las cosas con los hijos de Israel en Egipto. Así estaban las cosas con los hijos de Israel en Egipto. Hasta que vino la redención. Y Dios nos sacó de allí. Con mano poderosa, con mano alzada. Nos sacó de allí para que pudiéramos pensar por nosotros mismos. Nos sacó de Egipto para cambiar nuestra mentalidad. ¿Y a dónde nos trajo? Al desierto. Al desierto, Bamidbar. Y es por eso que leemos siempre Bamidbar antes de la fiesta de Shavuot. Creo que ahora puedes ver la relación. Si leemos la parashá de Bamidbar cuando estamos haciendo nuestros preparativos finales para Shavuot, entonces está claro que aquí hay una conexión. Una conexión. Dios nos sacó del corre-corre de la esclavitud, donde no teníamos tiempo ni para pensar. ¿A dónde nos sacó? A un desierto tranquilo, a un desierto sereno, a un lugar para la autoconciencia, para la autocomprensión, para la autoevaluación. Movernos de Egipto al desierto era una forma de terapia para sanar nuestros pensamientos, para sanar nuestros sentimientos. Y eso es lo que nos llevó a Matan Torah, al tiempo de recibir la Torah. ¿Y qué de nosotros en el siglo XXI, 3.500 años después? ¿Qué de nosotros? ¿Cómo nos la pasamos nosotros? ¿Vivimos tranquilos, serenos, descansados? ¿O nos las pasamos también de corre, agitados todo el tiempo, corriendo todo el tiempo? Y ahora con la modernidad, no solamente corriendo nosotros, sino corriendo con el celular en la mano también. Y con toda esa cantidad de dispositivos electrónicos que tenemos, cables por todos lados. A ver, ¿qué más cargo por aquí? Otro por acá. Este por acá. Este por acá. Este me lo engancho por acá. ¿Eh? Toda esa cantidad de dispositivos electrónicos y multitareas
que viven haciéndonos ruido adentro de nosotros todo el tiempo. Uno de tus grandes problemas es que tienes un tsunami de ruido en tu cerebro. Sonría, que así le amo muchísimo. Nuestros niños están adictos a los celulares. Pero un niño de 8 años no puede comprar un celular de $400. ¿Y cómo le llega a la mano? Papá, sonría, que Hashem le ama muchísimo. ¿Cómo le llegó a la mano? Los celulares y las cosas que miran los chicos en los celulares están alterando sus estados de conciencia. Pero los padres, es decir, nosotros, los adultos, caemos en esa adicción también por otra vía. Porque la mayoría de nosotros nos gastamos 400, 500, 800, algunos $1,200 en un celular para nuestros hijos, para darles ese celular o para darles esa tablet a fin de que nos dejen tranquilos para nosotros hacer nuestras cosas. A ver, muchachos, mira, ponte a ver los muñequitos esos ahí, le damos el celular y allá te va y nosotros hacer nuestras cosas. ¿Y qué pasa con los niños y sus celulares, sus tablets? ¿Por qué se vuelven también ellos adictos? La realidad es que se trata de una alteración del sistema endocrino en los niños. Las investigaciones médicas modernas hablan de que estas pantallas interactivas, sean teléfonos, tablets, los juegos de video, producen una cantidad normal de dopamina en el cerebro. Y esa es una hormona que cuando llega al cerebro en cantidades que van más allá de lo permitido, crean cortocircuitos emocionales en los niños. Y derivado de eso, se produce en ellos entonces falta de atención, agresión, cambios bruscos en el humor. Quítale a un niño un celular para que veas cómo se vuelve. Agresivo. Se le sube el azúcar en la sangre. Pero hay algo peor aún. Cuando se trata de casos de sobredosis de dopaminas en el cerebro, se inhibe la fabricación, la producción de óxido nítrico. Y una falta de óxido nítrico produce desmielinización entre los neurotransmisores de las neuronas. ¿Y qué es eso? La mielina es un plástico biológico. Aquí adentro hay un cable de cobre, pero está cubierto por un plástico de petróleo. Entre nuestras neuronas hay conexiones, hay neuroconductores, y esos neuroconductores están protegidos por una sustancia llamada mielina, que asegura que la comunicación entre las neuronas funcione de forma apropiada. Cuando hay una sobredosis de dopamina, se afecta la mielina. Y entonces eso causa cortocircuitos. Las neuronas no se pueden comunicar eficientemente y eso está impactando el aprendizaje de nuestros niños. Está dañando su memoria y está facilitando la aparición de enfermedades neurodegenerativas a edades tempranas que nunca imaginamos que podría ocurrir. Era inconcebible que una persona sufriese Alzheimer a los 40 años de edad. Y lo estamos viendo: esclerosis lateral, enfermedad de Huntington, demencia de cuerpo, la enfermedad de Parkinson, atrofia muscular.
Y ahora sabemos que todas esas enfermedades neurodegenerativas afectan ¿qué? El equilibrio, el movimiento, las funciones del corazón, la capacidad cognitiva de las personas. ¿Y cómo llegamos a eso? Entre otras cosas, por toxinas, por químicos, por virus oportunistas, que viene como resultado de una sobredosis de dopamina en el cerebro. Que es exactamente lo que estos juegos interactivos provocan en nuestros niños. Una sobredosis de dopamina provoca la inhibición de una hormona llamada cortisol. Y esta hormona cortisol prácticamente afecta todos los sistemas, órganos, tejidos y células de nuestro cuerpo. Y cuando a tus niños se les disminuye el cortisol, no saben cómo responder al estrés, su cuerpo no sabe cómo combatir infecciones, su cuerpo pierde su capacidad para regular el nivel de azúcar en la sangre. Y es por eso que tenemos tantos niños sufriendo de diabetes. Les afecta su metabolismo, es decir, cómo su cuerpo va a administrar los nutrientes, la energía. Y esto se ha convertido en el estilo de vida de nuestros niños y de nosotros los adultos en pleno siglo XXI. ¿Sabe lo que estamos haciendo, papás? ¿Sabe lo que estamos haciendo, abuelos? Estamos educando y preparando a nuestros niños para ser burros intelectuales. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos facilitando con esta permisividad tecnológica, estamos facilitando la aparición temprana de enfermedades neurodegenerativas. La mayoría de esas enfermedades no tienen cura actualmente. Pero no solamente estamos permitiendo que se cause un riesgo en la capacidad intelectual de nuestros niños. Nuevos estudios médicos nos dicen que la sobredosis de dopamina producida por exposición al celular y a los juegos cibernéticos también produce daños cerebrales en la zona del cerebro que tiene que ver con las famosas neuronas espejo que afectan la capacidad de empatía y compasión de los niños. En otras palabras, estamos creando las condiciones para que se produzca gente agresiva y criminal. ¿Cuánto es el máximo de tiempo, papás? ¿Cuánto es el máximo, abuelos? ¿Cuánto es el máximo de tiempo en un periodo de 24 horas que podemos permitir a nuestros hijos jugar con esos aparatitos sin afectarlo? La mayoría de los estudiosos del campo nos dicen máximo 30 minutos cada 24 horas. 30 minutos cada 24. Eso es lo máximo. Lo máximo. Más allá de eso es abuso infantil. Más allá de eso es genocidio cibernético. Más allá de eso es terrorismo tecnológico sobre nuestros niños. Y si no hacemos algo para parar esto, se van a recordar de mí. Veremos niños que van a crecer, se van a hacer adultos con serios problemas y le van a poner demanda a sus padres por no haberles prohibido el celular. ¿Cuánto entienden lo que estamos hablando? La televisión es un poco menos dañina porque no hay interacción. Uno está pasivo ahí, pero aún así tiene que controlarse. Según los estudios más conservadores, a los niños menores de 18 años, 1 hora máximo de televisión al día en tiempo escolar. Y nunca, jamás
exponerlos a la televisión cuando se levantan o cuando se van a la cama a dormir. ¿Dónde estamos entonces? ¿Dónde vivimos? En pleno siglo XXI. ¿Dónde estamos? En otro Egipto. Otro Egipto. Sin tiempo para pensar, solo para correr y para sobrevivir. ¿Y qué es Shavuot entonces? Shavuot es sacarnos del desierto. Shavuot es una terapia para aprender a estar tranquilos. Shavuot es una terapia para aprender del sonido del silencio. Escuchar las aves, escuchar el viento, escuchar la sinfonía de nuestra fauna, escuchar nuestros árboles, escuchar la tierra que nos habla, escucharnos a nosotros mismos. Y una cosa importante, escuchar tu voz interior, tu ser espiritual interior. Eso es Shavuot. Es esa terapia. Tenemos 4 cuerpos, no solo uno. Tenemos 4 cuerpos. Tú tienes tu cuerpo físico, pero tienes también un cuerpo mental, tienes un cuerpo emocional y tienes un cuerpo espiritual. En realidad hay otro cuerpo más que está alrededor de nosotros, ¿ok? Es lo que nos quedó del cuerpo de gloria que tenía Adán en el jardín del Edén. Nos quedó, tenemos una reminiscencia, es un campo de energía que tenemos alrededor de nosotros también, es lo poquito que nos quedó de Adán. Y eso está ahí, tiene un nombre y todo, pero no les voy a hablar de eso ahora. Les voy a hablar de estos 4, suficiente con esos 4. Si tú miras bien, solamente uno de esos 4 cuerpos es tangible. Lo puedes tocar, es el físico. El resto es intangible. O sea, por cada parte tuya física, tú tienes 3 que no son físicas. ¿Qué quiere decir eso? Pastora Wanda, eso significa que lo grande suyo no es lo que se ve de ti. Es lo que no se ve de ti. ¿Qué significa eso? Que lo grande tuyo no es lo que se puede tocar, es lo que no se puede tocar. Lo verdaderamente grande tuyo es lo que está dentro de ti. Y para darnos la Torah, Hashem nos llevó al desierto para que aprendamos a escucharnos, a guardar silencio, sanarnos. Pero algo más importante todavía, Shavuot es una terapia para escuchar a Dios. En Egipto, y lo que Egipto representa, ese corre-corre del cual les hablé, no tenemos tiempo ni para escuchar a nuestros hijos, no tenemos tiempo para escuchar la tierra, no tenemos tiempo para escucharnos a nosotros mismos, mucho menos tenemos tiempo para escuchar a Dios. Lógicamente, ese fue el primer Shavuot de la historia. Nosotros no podemos reproducir ese Shavuot. Ya pasó. No podemos volver allá atrás y recrear todo aquello. Es por eso que la terapia de Shavuot es tan importante. Y quiero mostrarles cómo Dios recreó una experiencia de Sinaí muchos siglos después para sanar a un hombre. Ese hombre fue nada menos que el profeta Eliyahu Hanabí, el profeta Elías de memoria bendita. Elías vivió muchos siglos después, varios siglos después del primer Shavuot de la historia. Luego de aquellos eventos en el Monte Carmel, donde Eliyahu Hanabí desafió a los 450 profetas de Baal a una competencia para ver qué Dios era el que respondería a un sacrificio con fuego milagroso
la gente reconoció que Adonai, Hashem, Yuhe-Bajé, es el único Dios verdadero. No Adonai y Baal. Es Adonai, solo Adonai, sin Baal. No Baal, Hashem. Y una vez que el pueblo del norte de Israel entendió esto y lo aceptó y lo confesó, eso facilitó a Eliyahu matar a todos los falsos profetas de Baal. Y todo el mundo quedó impresionado por aquella revelación indiscutible del Dios de Israel como el Dios uno y único. Todos quedaron impresionados, excepto una persona, una mujer. La reina Jezabel, ella no quedó para nada impresionada, sino desafiada. Así que le envía un mensaje a Eliyahu y le dice: te voy a matar, estás condenado a muerte. Te voy a matar como mataste a mis profetas de Baal. Le hizo un maleficio al profeta Eliyahu. ¿Cómo me explicas que un hombre de la talla del profeta Eliyahu haya caído en ese maleficio? Salió huyendo el tipo. Huyendo por su vida. Al momento que tú le huyes al enemigo, te alcanza la maldición. Mientras tú resistes, la maldición no entra. Al momento que le das la espalda y le tienes miedo y huyes, ¡boom! Asustado, Eliyahu huye por su vida. Se sentía como un fracaso total. Y le ora a Dios para morirse. ¿Tú te imaginas? Le ora a Dios. Y dice: ¿para qué quiero ya mi vida? Mátame, pues. Y en ese punto, un cuervo, que en realidad es una traducción incorrecta, un ángel, le proporciona algo de comida para darle fuerza, para hacer un viaje de 40 días y 40 noches. ¿A dónde? A Sinaí. Al monte Horeb, conocido en otra tradición como el monte Sinaí. O sea, ¿a dónde fue Eliyahu a refugiarse del peligro de muerte que enfrentaba por una maldición que le echaron en Carmel? Se fue a Sinaí, a Horeb, a la misma montaña donde recibimos la Torah siglos antes. Allí lo llevó Hashem. Y allí, al pie del monte Sinaí, la palabra se le aparece a Eliyahu y le pregunta: ¿por qué estás aquí, Eliyahu? ¿Por qué estás aquí? Y él responde: me conmueve el celo de Hashem, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas, es decir, entre paréntesis, aquí los israelitas significa los israelitas del norte de Israel, no los israelitas de Judea. ¿Okay? Los israelitas de Judea no tenían ese problema, pero sí los israelitas del norte. Me conmueve el celo del Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado el pacto, derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo quedo yo, y me están buscando para quitarme la vida. Entonces Dios le dice a Eliyahu que salga de la cueva donde está y se vaya al monte Horeb. Eliyahu, sal de ahí y vete al monte Sinaí. Y el Señor lo lleva al monte Sinaí. Y ahora tenemos no un pueblo, como ocurrió en el primer Shabbat, a un hombre solamente, un profeta, al pie del monte Sinaí. ¿Y qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Vino un viento grande y poderoso, partiendo las montañas, rompiendo las rocas, con el poder del Señor, exactamente como pasó en el primer Shavuot. Pero dice la Torah, Hashem no estaba allí.
En el primer Shavuot sí, pero en este no, porque el primero es irrepetible. Aquí está pasando otra cosa que tú tienes que entender. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vino un viento, un terremoto, como pasó en el primer Shavuot, pero Dios no estaba ahí tampoco. ¿Qué vino después? Un fuego, como ocurrió en el primer Shavuot. Pero Dios no estaba en ese fuego tampoco. Y después del fuego vino, como dice una traducción en hebreo, el sonido de un silencio fino. El sonido de un silencio fino. Un suave murmullo. Eso no ocurrió en el primer Shavuot. Pero Dios se lo recreó a Eliyahu Hanabí. Y entonces, cuando llegó ese silbo apacible, Dios estaba ahí. Y después de esa revelación, Dios le pregunta a Eliyahu: ¿por qué estás aquí, Eliyahu? ¿Por qué estás aquí? Y él repite las mismas palabras que en la cueva. Me conmueve el celo del Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado el pacto, derribado los altares, han puesto a espada a tus profetas, y solo quedo yo y me buscan para quitarme la vida. Las mismas palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que al repetir las mismas palabras no entendió la revelación que había acabado de experimentar. No la entendió. No logró internalizar el mensaje. Dios envió un mensaje, pero estaba bloqueado el camino y no le llegó a Eliyahu. ¿Por qué no le llegó el mensaje, doctora? ¿Por qué no le llegó el mensaje? Porque Eliyahu tenía una experiencia traumática que le creó un nudo energético en su cuerpo emocional. Y ese nudo energético estaba bloqueando su capacidad para entender lo que Dios le estaba diciendo. Las palabras de aquel poder blasfemo, de aquella maldición dicha por esa señora llamada Jezabel, provocaron en Eliyahu un tumor en su alma. Salió corriendo y se escondió. Y ahora Dios le revela un silbo, un silencio fino, un silbo apacible. Y le pregunta de nuevo: ¿qué haces aquí, Eliyahu? Y él responde de la misma manera que antes de la revelación. Es decir, continuaba con su miedo emocional. Tenía a Dios delante y seguía con miedo a la maldición de aquella mujer. ¿Qué pasó? Lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Creamos tumores emocionales que bloquean nuestra capacidad para oír a Dios. Hoy día, las emergentes neurociencias están dando la razón a la Biblia. Que nuestro mundo interior es más importante que tu mundo exterior. Que lo que sucede dentro de ti es más importante que lo que sucede afuera de ti. Para mantener el equilibrio de tu salud, tienes que tener abiertas las vías de comunicación entre tu sistema inmune, con tu sistema nervioso central, con tu sistema endocrino, con tus órganos, con tus tejidos, con tus células. Es decir, tienes que mantener en comunicación tus 4 cuerpos. Al momento que surge algo que bloquea la comunicación entre estos sistemas, que son estos 4 cuerpos internos que tú tienes, se pierde el equilibrio interno de tu persona. Y cuando tú pierdes tu equilibrio interno, te enfermas. ¿Por qué? Porque tu sistema inmune
está comunicado con tu sistema nervioso central, pero al mismo tiempo está comunicado con tu sistema endocrino. Y cualquier cosa que bloquee esa comunicación interna afecta tu salud. Y no hay nada más que afecte ese equilibrio interno que tu mundo emocional. 90%, escuchen esto, señores, 90% o más de lo que hoy día llamamos enfermedad no es sino el resultado de un quiste emocional que no ha sido tratado a tiempo. Lo dejamos crecer y eso está afectando seriamente tu salud. Y cuando ese quiste emocional, cuando ese tumor emocional bioenergético no se destruye a tiempo, se puede volver lo aleno en un quiste o tumor biológico, fisiológico, en algún lugar de tu cuerpo físico, sea el páncreas, sea la mama, sea el hígado, sea la próstata, sea el estómago. Cuando tus traumas emocionales escondidos dentro de tu mundo interior, sea que lo sepas o lo hayas querido ignorar por años, no son tratados a tiempo, se vuelven tumores en tu alma que eventualmente, lo aleno, van a afectar tu salud en el campo físico. ¿Cuántos están conmigo hasta acá? Les voy a decir algo más serio todavía. Un quiste en tu alma afecta tu microbioma. Es decir, tu genoma humano, que tiene que ver sobre todo con protección contra agentes patógenos e infecciosos sobre los cuales tiene que actuar tu sistema inmune. Un quiste o un tumor en tu alma causa un bloqueo de la comunicación de tu sistema nervioso central con el sistema inmune, con el sistema endocrino, y como resultado eso afecta tu conducta. Afecta retroalimentando ese bloqueo con el sistema nervioso, retroalimentando con ese bloqueo tu sistema inmunológico y tu sistema endocrino, y provocando un ciclo vicioso de donde surge eso que llamamos la enfermedad. Sea un cáncer, diabetes, accidente cardiovascular, accidente cerebrovascular, una neurosis, una esclerosis o cualquier otra condición neurodegenerativa. Cuando tú tienes un tumor en tu alma provocado por resentimientos, iras, contiendas, peleas no resueltas con tu mujer, con tu marido, con tus hijos, con tus padres, con tu jefe, con tu empleado que te robó, con una demanda judicial. Cuando traumas emocionales se quedan allá adentro no resueltos, lo primero que hace es formar un nudo bioenergético que interrumpe la comunicación de tu cerebro con todos los otros órganos y células de tu cuerpo. Y entonces, eso que llamamos la fuerza de la vida biológica, eso que llamamos nefesh, y que procede del cerebro hacia cada una de tus células, no llega como debe llegar. Esa fuerza no llega, esa energía no llega. Y cuando esa energía que Hashem puso en el cerebro para alimentar todo tu cuerpo no llega porque está un bloqueo bioenergético en el camino por una patanada que hiciste, entonces eso afecta tu colon.
Afecta el colon. Afecta los microorganismos de tu intestino. Y el cerebro no se puede comunicar. Y el sistema inmune no se puede comunicar porque está bloqueado. Las líneas están bloqueadas, los canales están bloqueados. Y entonces eso altera tu estado de ánimo, impacta negativamente tu salud emocional, tu comportamiento social, tu salud hormonal. Para que tú puedas mantenerte sano y alegre, necesitas que esas vías de comunicación, ese diálogo interno entre la microbiota y tu sistema inmune y tu sistema endocrino y tu sistema nervioso no tengan nudos, no tengan quistes energéticos, no tengan tumores aquí y allá, rompiendo tu diálogo interno entre los 4 cuerpos que es tu persona. Una vez se forma el quiste emocional, surge el bloqueo. Y eso afecta tu equilibrio interno y provoca un montón de problemas en tu cuerpo físico. ¿Conoces a alguien con estreñimiento? O con colon irritable y al mismo tiempo padeciendo dolores crónicos, cansancio, migrañas, dolor de cabeza. Observa que la mayoría de las personas que sufren migraña tienen problemas de estreñimiento. ¿No has visto cómo las jovencitas, por ejemplo, cuando tienen irregularidad menstrual que les produce dolor menstrual, al mismo tiempo tienen desajustes digestivos? Y que esos ajustes digestivos afectan su sistema nervioso, produciendo ansiedad y provocando acné. Observa a la jovencita, para que tú veas cómo le sale acné, alergias. Entonces, señores, ¿qué hacemos cuando nos enfermamos? Vamos al médico. Vamos al médico. Correcto. Eso es lo correcto, ir al médico. Pero ¿qué nos enseña Shavuot? ¿Qué nos enseña la terapia de Shavuot? Que excepto sea un accidente, por supuesto, cuando hay un accidente hay que ir a emergencia. Excepto que sea un accidente, cuando aparece un dolor, primero que visitar al especialista para que mire tu dolencia, primero que visitar al médico para que te diga de dónde viene ese dolor, entra en el desierto. Entra en el desierto, donde Hashem nos dio la Torah. Aprende a escucharte. Aprende a oír el mensaje que tu cuerpo te está mandando con ese dolor. Aprende a oír. Y dile a tu cuerpo, habla con tu cuerpo, ¿por qué me estás doliendo? ¿Por qué? Habla con tu cuerpo, habla. No hemos aprendido esta terapia, hablar con nuestro cuerpo. Pregúntale a tu cuerpo que hace tanto bien por ti. Pregúntale, ¿por qué me estás doliendo? ¿Qué pasó con Eliyahu? Tenía un estado alterado de la conciencia, un quiste emocional que estaba bloqueando su relación con él mismo y con Dios. ¿Y cómo se le reveló Dios? ¿En un fuego? ¿En un ruido devorador? ¿En un terremoto? No, en un silbo fino, en un silencio fino, en un estado de meditación, de autorreflexión. ¿Y qué es lo que te estoy diciendo? Te estoy diciendo que 90% o más de tu capacidad de curación está adentro de ti. No afuera, no en CVS Pharmacy. La mejor farmacia que tú tienes está adentro de ti. Adentro de ti. Detrás de una alteración de tu microbiota intestinal
hay un tumor en tu alma que no ha sido destruido. Detrás de cada enfermedad hay un bloqueo bioenergético que no permite que la fuerza de la vida de Dios que Él puso en tu cerebro fluya hacia ese órgano para mantenerlo sano. Y de continuar en ese estado, lo aleno, ese quiste en el alma se puede convertir después en un quiste fisiológico. Por supuesto que podemos tratar con la dieta, con medicamentos, con suplementos, con ejercicios físicos. Todo eso tiene su lugar. Pero antes de meterle a tu cuerpo químicos, ¿por qué no intentas sanar el bloqueo de los meridianos que forman miles y miles de canales de comunicación por donde tu sistema inmune, endocrino, nervioso pueden llevar la solución a tu desbalance? Pero que no lo logra porque hay un quiste bioenergético en el medio, hay un tumor en tu alma que no permite que esa energía fluya para llevarte sanidad. ¿Qué es lo que hace el médico tradicional? ¿Qué es lo que hace el médico tradicional? Cuando tú vas al médico porque te sientes mal, te sientes que te vas a morir, que te duele todo. ¿Qué te pasa? Me duele todo, doctor. Vamos a hacerte examen de laboratorio. ¿Verdad? Eso es lo que hace el médico. Examen de laboratorio. Te envía unos exámenes de laboratorio. A los días llegan los resultados y aparentemente todo luce bien. Pero tú estás requete mal. Y todo parece bien, pero tú te sientes mal. ¿Cómo así? Es que antes que una enfermedad aflore y pueda ser detectada en un examen de laboratorio, primero aparece en tu quiste emocional. Primero aparece como un tumor en tu alma. Y ese tumor en tu alma no se puede detectar en un examen de sangre de laboratorio. No sale ahí. Pero está. Y está bloqueando la comunicación. Y está trayendo desbalance. Y tu cuerpo lo sabe y lo siente y te habla. Te envía un dolor por aquí, te envía un dolor por allá. Y el médico te examina y todo está bien y todo se ve bien. Dice, ¿qué puede hacer el pobre médico que no puede diagnosticar la enfermedad? Pues te manda un analgésico. Aquí va, mijita, métete esto 3 veces al día. ¿Para qué? Para apaciguar la voz de tu cuerpo. Para que no sientas a tu cuerpo hablarte a través del malestar. Hasta que entonces aparece la enfermedad. Y entonces, después que aparece la enfermedad, vas al médico y es ahí que entonces el médico dice, cardiopatía. Tienes diabetes. Colesterol alto. Cáncer. Y vienen las itis. Que la bronquitis, que la cistitis, que la faringitis, que la hepatitis, que la meningitis, que la pancreatitis. Y paro de contar. Pero esas itis aparecen y pueden ser diagnosticadas luego de mucho tiempo que ha estado operando en ti sin solucionar el bloqueo del tumor en tu alma. Lo que tú tienes que aprender es que no existe generación espontánea. Ninguna enfermedad aparece de sí por sí. Antes de aparecer, preexiste en un quiste emocional, en un tumor en tu mundo interior no resuelto. Un trauma causado por experiencias pasadas que te provocaron miedo, cóleras, iras, soledad, abuso, rechazo, demonios de la infancia que siguen pegados a tu espalda, por donde quiera que vas. Hay gente que lleva, los pobres, sacos de demonios, de maldiciones, dichas por su abuelo.
por su papá, por su mamá, por una hermana, por un religioso, por una Jezabel. Tú eres un estúpido, tú nunca aprendes. Y allá te va. Lo marcaste de muerte. Todos nosotros hemos sido expuestos a este tipo de erosión emocional en algún momento de nuestras vidas. Todos, incluyéndome yo. Everybody. Experiencias donde sentiste que te arrebataron algo que te pertenecía. Una muñequita, un carrito, un libro de cuentos que para los adultos es nada, pero para un niño, una muñequita representa su vida. Y cuando tú te la arrebatas o la tiras a la basura o dices eso ya no sirve, le estás creando un tumor en el alma. A muchos lo humillaron porque le robaron su mascota, porque esa mascota era su ancla de seguridad. Le pisotearon su dignidad humana. A otros que prefirieron a su hermano y te dejaron a ti en la casa. Te dieron un trato indigno, vejatorio, humillante. Y como tú eres pequeño, tú no sabías cómo responder a eso, no sabías cómo evitarlo. ¿Y a dónde lo lleva? Lo lleva en tu mochila emocional. Ahí lo lleva, ahí está cargándolo. Y para donde quiera que vayas, te llevas a ese monstruo. Ahí está, es como un demonio pegado en tu espalda. Y tú no sabes que está ahí, pero te está bloqueando. Es un tumor emocional en tu alma. Alguien que te produjo una tremenda decepción. Alguien que te traicionó y ¡pum! Se convirtió en un quiste bioenergético. Y eso está escondido ahí. ¿Quién sabe dónde? Pero está bloqueando la comunicación interna entre tu sistema inmunológico, endocrino, nervioso. O cuando sufres una pérdida. Sobre todo si es una pérdida abrupta, no esperada. Cuando es una muerte que se espera, todavía es más pasable. Pero cuando es una muerte violenta, un accidente que nadie espera, y abuelito se fue, o papá se fue, o mamá se fue, o mi hijo se fue, o mi hermano, cuando yo tenía 13 años, que se me fue, en un accidente que nadie esperaba, eso te pega, te bloquea. Nadie elige morirse para hacerte daño. Pero cuando alguien que amamos se nos va, y sobre todo si se nos va sin avisar, abruptamente, eso crea un fuerte dolor. Y de no sanarse apropiadamente, de no seguir las leyes de luto establecidas en la Torá, nos exponemos a crear un quiste emocional que dependiendo dónde se haya formado, bloqueará esa parte del cuerpo, del resto de los sistemas, y entonces ese órgano, ese tejido, no se va a alimentar como debe, no va a recibir la información del cerebro como debe, y eventualmente ese órgano puede colapsar, provocando una enfermedad. O te llevaron al brujo, o al hechicero, o tu mamá o tu abuelita se quería hacer un trabajo con los brujos y no tenía dónde dejarte y te llevó con ella. Y tú viste todo ese espectáculo. Como hizo Jezabel con Eliahu, que le hizo un maleficio. Y Eliahu salió corriendo en total estado de autocompasión, de depresión, de angustia de su alma. ¿Cuántas personas inteligentes, fuertes, jóvenes incluso, son incapaces de salir adelante, incapaces de lograr algo, porque están bajo los efectos de un quiste emocional provocado por implicaciones de fuerzas del otro lado? Y estas cosas, señores, crean
esos quistes afectan tu comunicación interior y de no sanarse se puede transformar en una enfermedad, lo aleno. ¿Cuánto entienden lo que estamos hablando? A otros los tratan con indiferencia y te sentiste desvalorado, como si no existieras. Y eso te marcó el alma. Y ¡boom! Se formó un quiste en tu alma que comienza a bloquear la comunicación. Ese es el resultado de lo que estamos viendo ahí. Y de no sanarse, eventualmente el órgano que está conectado con ese canal de comunicación se va a enfermar. O relaciones abusivas, maltrato físico, maltrato verbal, maltrato emocional. Los tumores endocrinos afectan a través de hormonas nuestro cuerpo físico. Esto es muy serio, señores, lo que estamos hablando acá. No es juego. Hay millones y millones de personas sufriendo. Las hormonas son sustancias químicas que viajan por tu torrente sanguíneo y envían señales que controlan funciones corporales. El crecimiento, el desarrollo, la reproducción, todo eso está controlado por hormonas. Pero antes de formarse un tumor endocrino, se forma un tumor bioenergético, un quiste en el alma. Si logramos eliminarlo, nunca se va a formar un tumor endocrino. Hoy día existe una terrible y trágica proliferación de tumores. Y ustedes lo ven. Tumores pituitarios, tumores tiroideos, tumores de células germinales ováricas, tumores testiculares, tumores en las glándulas suprarrenales, tumores de mama, tumores de próstata, tumores en el hígado, tumores en el páncreas, tumores por todos grados. Una desgracia. Pero si entendemos que antes de aparecer en tu fisiología, aparece en tu alma, y que antes que se convierta en un tumor endocrino, podemos comenzar a destruirlo en su etapa embrionaria, entonces aumentaremos considerablemente las posibilidades de mejorar tu salud integral. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Entonces, no podemos, señores, no podemos seguir entreteniendo a la gente. No podemos seguir con placebos, con paliativos, con calmantes y más analgésicos y más y más y más. Hay que ir a la raíz. Y la raíz está en redescubrirte otra vez. La raíz está en reencontrarte con Dios. En el silbo apacible y delicado. Encontrarte con Dios. Y esa es la terapia de Shavuot. Un tiempo para sanar tus quistes emocionales. Un tiempo para rehacerte emocionalmente con el antídoto de la Torá, que es la aceptación, la paz, el silencio del desierto. De poder volverte a escuchar, recrearte de nuevo, rehacerte otra vez. Shavuot es la oportunidad de experimentar una intervención de Dios en tu vida para romper con ese bloqueo emocional, para romper con ese tumor en tu alma y abrir de nuevo los canales de comunicación para que fluya desde adentro de ti la vida, la alegría, la paz, el éxito, las posibilidades. Y Dios tiene muchas formas de ayudarte a romper con esos nudos bioenergéticos escondidos por años en tu mundo interior. Y luego que eso se ha roto y la comunicación restablecida, entonces vamos a hablarte de las dietas que vas a usar, de los medicamentos, de los suplementos, del gimnasio y de todo lo demás. Pero hasta que no se rompan esos quistes emocionales, hasta que no quitemos ese bloqueo provocado por tumores en el alma, todo lo demás, aunque es bueno, solo producirá efectos placebos, suprimiendo los síntomas, pero no sanándote.
Y es por eso que Freud tuvo que reconocer que después de atender a 50,000 pacientes, no sonó uno solo. Lo que Dios quiere es que tú estés sano y fuerte, no barnizado de analgesia. Que tú estés sano y fuerte y listo para realizar la misión para la cual tú has sido traído al mundo. Y ahora tú entiendes la importancia del tema que nos ocupa en esta clase. Desierto, Shavuot y sanidad de los tumores del alma. Por supuesto que necesitas ayuda y te podemos ayudar. Lo que he hecho hoy es solamente primeros auxilios. Tratar de estabilizarte lo mejor posible, pero eso es solo el principio. Probablemente vas a requerir ayuda profesional para averiguar específicamente dónde está el bloqueo, dónde está ese quiste bioenergético, cuándo se formó, cómo se formó, y entonces empezar a eliminarlo, a romperlo, a destruirlo, hasta que fluyan de nuevo la vida, la paz y la alegría en tu ser integral. Pero hoy puedes comenzar ese proceso de sanidad, mirándote adentro de ti y pidiéndole a Dios que te hable de nuevo en ese sonido fino, en ese silbo apacible y delicado, como lo hizo con Eliyahu Naví. Moran Berabotai, de no entender esto, de no prestarle atención a esto, de seguir el camino sin decidir desbloquearte emocionalmente, corres el riesgo, lo aleno, de no aprovechar para nada la revelación divina. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Eliyahu Naví. Dios le dice la primera vez en una cueva: ¿qué haces aquí, Eliyahu? Tuve celo de Hashem. Los israelitas no guardan el pacto, han abandonado el pacto, han derribado los altares, han puesto a espada a tu profeta y a mí me andan buscando para quitarme la vida. Luego lo lleva al monte Sinaí, la misma montaña donde tuvo lugar el primer Shavuot de la historia. Dios le muestra a Eliyahu su gloria, no como pasó con la primera vez, porque es irrepetible, sino en una recreación de aquello a través del silbo apacible y delicado. Y una vez bajo esa experiencia, Dios le repite la misma pregunta: ¿qué haces aquí? Y la respuesta que Dios esperaba no fue la que Eliyahu dio, la misma respuesta de cuando estaba en la cueva. Es el mismo Eliyahu antes, el mismo Eliyahu después. ¿Por qué? Que no aceptó la terapia. No se dio cuenta que el impacto de la maldición pronunciada por Jezabel todavía lo estaba afectando. Y Dios pasó, y Dios se le reveló, pero no le sirvió de mucho. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Dios le dice a Eliyahu: búscate a alguien que te va a reemplazar. It's enough. You're out the game. Búscate a otro que te va a reemplazar como profeta. Porque una persona bloqueada emocionalmente no puede cumplir la misión que Dios le entrega en este mundo. Preciso es que prestemos atención a esto y no permitamos que esos nudos bioenergéticos estén ahí para siempre. Y hoy es un momento excelente para iniciar ese proceso de romper con esa cosa y pedir a Dios que inicie ese proceso de destrucción de esos tumores en tu alma y te conceda de nuevo la paz, la salud, la alegría y el sagrado privilegio de servirle. Este Shabbat de Bad Midbar es la última etapa de preparación para recibir Shavuot. Y por tanto, es de sabios esforzarnos
para encontrar o recrear ese entorno y esos momentos en los que se pueda escuchar y sentir esa voz suave de Hashem hablándonos de nuevo. Y Shavuot se vuelve así una terapia para cambiar nuestro enfoque del síndrome del agotamiento, del abarrotamiento de nuestras vidas modernas, en la quietud del desierto del silencio, para escuchar otra vez a Dios. Y es por eso que te voy a pedir que cierres tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento. Traten que los niños no molesten en esta hora, por favor. Tal vez están cansados, tienen calor y hay que moverlo un poquito al pasillo. Pero este es un momento de sanidad del alma. Es un momento para que cierres tus ojos y mires adentro de ti. ¿Dónde, Hashem, dónde hay un bloqueo? ¿Dónde hay un tumor en mi alma que hoy necesita comenzar a sanarse? No solo ustedes que están acá, ustedes que nos acompañan allá también. Hoy es un momento de sanidad para ti, de reencuentro contigo mismo. De entrar en la terapia de Shavuot, del desierto, de la tranquilidad. Ehat Elohenu Baruch Adonenu Baruch Shemo Ehat Elohenu Baruch Adonenu Baruch Shemo. ¿Quieres cantarlo después de mí? Ehat Elohenu Baruch Adonenu Baruch Shemo Kadosh Elohenu Kadosh Adonenu Kadosh Shemo. El Eterno, que es bueno, inicie hoy para ti un proceso total de sanidad y de restauración con la terapia de Shavuot. Shabbat Shalom.